En un mundo donde los cielos eran un lienzo eterno de tonos violetas y verdes, y las montañas flotaban en el aire como islas suspendidas por magia antigua, vivía Kale, un cazador solitario que vagaba por los bosques cristalinos del planeta Erindor. Su objetivo no era simplemente sobrevivir, su existencia se basaba en un código ancestral que conectaba la vida de cada criatura con el equilibrio del mundo. Kale, un hombre de ojos dorados y cabello que brillaba como plata bajo la luz de los 3 soles, estaba en una misión para cazar a una criatura conocida como un Boranit, un ser escurridizo y poderoso que podía manipular las sombras a su antojo. Los Boranit eran una fuente vital de energía para los habitantes del mundo, ya que su esencia podía alimentar comunidades enteras durante meses. Sin embargo, capturar uno era una tarea peligrosa que solo los cazadores más habilidosos se atrevían a emprender. Después de semanas rastreando a su presa, Kale finalmente encontró señales de un Boranit cerca de las cuevas Luminars, un lugar donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en un espectáculo eterno. Siguiendo huellas apenas visibles en el suelo cristalino, se adentró en la caverna, su lanza de obsidiana firmemente sujeta en sus manos. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, susurrando secretos en un idioma olvidado. Cuando finalmente vio a la criatura, quedó impresionado por su majestuosidad. El Boranit era más grande de lo que había imaginado, con ojos como brasas ardientes y un cuerpo que parecía estar formado por la misma esencia de la noche. Con un salto ágil, Kale lanzó su lanza, pero algo inesperado ocurrió. La criatura no intentó huir ni atacar, simplemente se detuvo y lo miró con una intensidad que hizo que el cazador titubeara. En ese instante, Kale sintió un tirón en su mente, como si una fuerza externa buscara comunicarse con él. Escuchó una voz suave y profunda, no en palabras habladas, sino como pensamientos que se entrelazaban con los suyos propios. ¿Por qué cazas lo que no entiendes? Aturdido, bajó su arma y miró al Boranit con una mezcla de confusión y curiosidad. La criatura se acercó lentamente, su forma oscura ondulando como el humo en un viento inexistente. Kale sintió algo extraño, un hambre desconocida, pero no física. Era un anhelo por conocimiento, por comprensión, por una conexión que iba más allá de lo que podía explicar. El Boranit proyectó imágenes en la mente de Kale, mostrándole visiones de un pasado olvidado donde los Boranit y los humanos coexistían en armonía, compartiendo secretos que mantenían el equilibrio del mundo. Pero algo había ocurrido, una traición, un conflicto, y ahora ambas especies se temían mutuamente. Kale sintió una oleada de emociones que no eran suyas. Dolor, pérdida, y un profundo deseo de restaurar lo que se había perdido. El Boranit le ofrecía un pacto, una alianza que podría cambiar el destino de su mundo. Pero aceptar significaría abandonar todo lo que conocía y convertirse en algo más que un simple cazador. Mientras el Boranit lo rodeaba con su energía oscura, Kale sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. La criatura dejó escapar un rugido bajo, y de repente, la caverna se llenó de luz y sombras en un equilibrio perfecto. Su viaje apenas comenzaba, y sabía que ya no podía dar marcha atrás. Kale y el Boranit salieron de las cuevas Luminars, unidos por un propósito que ni siquiera él entendía del todo. Había algo más allá de las montañas flotantes, más allá de los cielos violetas, algo que ambos debían descubrir juntos. ¿Estaba Kale preparado para enfrentar el hambre que ahora lo consumía, un hambre que no era suya pero que sentía como si lo fuera? El destino de Erindor dependía de ello. Kale y el Boranit avanzaban por el bosque cristalino, sus pasos en perfecta sincronía. Las criaturas nocturnas que habitaban ese lugar, siempre alertas y hostiles, permanecían inmóviles al sentir la presencia del Boranit, como si respetaran su autoridad o temieran su poder. Kale observaba todo con ojos nuevos, sus sentidos agudizados por la conexión que ahora compartía con la criatura. Podía sentir el pulso del bosque, el latir lento y profundo de un mundo vivo que siempre había estado ahí, pero que nunca había percibido con tal claridad. Mientras avanzaban, Kale notó que su cuerpo estaba cambiando. Su piel, antes marcada por cicatrices de antiguas batallas, parecía regenerarse lentamente, como si la energía del Boranit fluyera en sus venas. Sus pensamientos, antes nítidos y centrados en su misión, ahora se expandían como ondas en un lago, alcanzando ideas y memorias que no le pertenecían. Vio fragmentos de un tiempo perdido, ciudades resplandecientes en las alturas, humanos y Boranit trabajando juntos para mantener un equilibrio que parecía eterno.
Kale, dijo la voz del Boranit en su mente, su tono grave pero no amenazante, el hambre que sientes no es solo tuya. Es el eco de lo que hemos perdido. Eres diferente a los demás cazadores, y por eso te he elegido. Pero debemos apresurarnos. El tiempo no está de nuestro lado. ¿Qué tiempo?, preguntó Kale, su voz resonando en el aire, aunque sabía que la criatura lo escuchaba sin necesidad de palabras. ¿Qué peligro amenaza este equilibrio que dices que una vez existió? El Boranit se detuvo frente a un claro donde un lago cristalino reflejaba las luces danzantes de las estrellas. Los de Bouris, respondió finalmente, y esa única palabra resonó con un peso que hizo que el corazón de Kale se detuviera por un instante. Imágenes de criaturas monstruosas, oscuras como un abismo sin fondo, llenaron su mente. Seres que no cazaban por necesidad, sino por pura destrucción, devorando tanto la esencia de las criaturas vivas como la energía misma del mundo. Pensábamos que habían sido destruidos hace eras, continuó el Boranit, pero han vuelto. Y no estamos preparados para enfrentarlos. Kale sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en su vida, el cazador que siempre había confiado en su fuerza y habilidades se sintió pequeño e impotente. ¿Por qué yo?, preguntó en un susurro. No soy un guerrero legendario. Solo soy un hombre que caza para sobrevivir. El Boranit emitió un sonido bajo, algo que Kale interpretó como una especie de risa. A veces, los elegidos no son los más fuertes ni los más sabios, sino aquellos que tienen la voluntad de cambiar. Tú, Kale, tienes esa voluntad. Pero necesitarás más que eso. Necesitarás aliados. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el Boranit alzó su cabeza hacia el cielo. Una luz rojiza comenzó a iluminar el horizonte, rompiendo la oscuridad de la noche. No era el amanecer. Era algo mucho más siniestro. Están cerca, murmuró el Boranit, y su tono contenía una urgencia que Kale nunca había escuchado antes. El cazador apretó la lanza en sus manos, pero esta vez no como un arma para cazar, sino como una herramienta para defender algo mucho más grande que él mismo. Si vamos a enfrentarlos, dijo, con una determinación que crecía en su pecho, dime qué debo hacer. Y dime dónde encontraremos a esos aliados. El Boranit inclinó su cabeza ligeramente, sus ojos brillando como brasas. Debemos ir al bosque de las almas perdidas. Allí encontrarás a los guardianes dormidos, aquellos que una vez protegieron este mundo. Pero despertarlos no será fácil. Habrá pruebas, y no todos sobrevivirán. Kale tragó saliva, consciente de lo que eso significaba. Sin embargo, una chispa de coraje brilló en su interior. Entonces no perdamos tiempo, dijo, girándose hacia la dirección que el Boranit indicaba. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que el camino hacia las respuestas estaba delante de él, no detrás. Mientras caminaban hacia lo desconocido, Kale sintió que algo profundo estaba cambiando en él. Ya no era solo un cazador, se estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande. Y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la esperanza, una esperanza que brillaba como una estrella solitaria en un cielo oscuro. El bosque de las almas perdidas no era un lugar que Kale hubiera visitado antes, y por una buena razón. Las historias que circulaban entre los cazadores hablaban de un lugar vivo, donde los árboles susurraban secretos prohibidos y los caminos se desvanecían bajo tus pies. Decían que las almas de los que se habían atrevido a entrar sin permiso permanecían atrapadas, transformadas en sombras que perseguían a los intrusos hasta que perdían la cordura. A medida que él y el Boranit se adentraban en el bosque, Kale podía sentir el peso del lugar. El aire era más denso, cargado de una energía que vibraba en su piel. Los árboles eran inmensos, sus troncos retorcidos y sus hojas brillando con un tenue resplandor azul. Cada paso resonaba en un eco interminable, como si el bosque estuviera escuchando, atento a cada movimiento. Este lugar no es como lo imaginé, murmuró Kale, con la voz apenas más alta que un susurro. Este bosque no se rige por tus imaginaciones, respondió el Boranit, su voz resonando directamente en la mente de Kale. Es un umbral entre el mundo de los vivos y lo que está más allá. Aquí descansan los guardianes. Pero despertar su poder no será fácil. Ni seguro. Mientras avanzaban, Kale sintió que algo lo observaba desde la espesura. No podía verlo, pero su instinto,
afilado por años de caza, le decía que no estaban solos. ¿Qué está ahí?, preguntó en voz baja, sus ojos buscando en la penumbra. El Voranit hizo un movimiento casi imperceptible, su cuerpo ondulando como un río de sombras. Son las almas errantes. No te acerques a ellas, ni permitas que sus lamentos entren en tu mente. Si lo haces, te perderás. Kale apretó los dientes. A su alrededor, los murmullos comenzaron a aumentar. No eran palabras completas, sino fragmentos de voces que parecían provenir de todas direcciones. Cerró los ojos por un momento, tratando de bloquear el sonido. ¿Cómo encontraremos a los guardianes en un lugar como este? Ellos te encontrarán a ti, respondió el Voranit. Si eres digno. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Kale dio un paso atrás, levantando su lanza en un acto reflejo. Frente a ellos, un claro se abrió como si el bosque hubiera escuchado su conversación. En el centro, una estructura antigua y cubierta de musgo emergió del suelo. Era un círculo de monolitos, cada uno grabado con runas que brillaban con una luz pálida. Este es el santuario de las almas, dijo el Voranit, avanzando hacia el círculo. Aquí es donde los guardianes descansan. Pero para despertar su poder, debes enfrentarte a las pruebas. Kale lo siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo trascendental. Cuando cruzó el umbral del círculo, las runas en los monolitos comenzaron a brillar con mayor intensidad. Una figura comenzó a formarse en el centro, una silueta humanoide hecha de luz pura. Su voz era suave, pero resonaba con una autoridad que hacía temblar el aire. Kale, dijo la figura, pronunciando su nombre con una familiaridad inquietante. Has venido a reclamar un poder que no comprendes. ¿Qué te hace creer que eres digno? Kale tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de la figura. No busco poder para mí, dijo finalmente, su voz firme. Busco salvar este mundo de los Devouris. No sé si soy digno, pero sé que no puedo hacerlo solo. La figura lo observó en silencio durante un largo momento. Luego, el santuario comenzó a cambiar. Los monolitos se separaron, abriendo portales que brillaban con colores que Kale nunca había visto. Cada portal parecía pulsar con energía diferente, y Kale sintió que cada uno representaba una prueba distinta. Para despertar a los guardianes, debes enfrentarte a tus propios miedos, tus propios límites, dijo la figura. Cada portal te llevará a un lugar donde tu espíritu será puesto a prueba. Elige sabiamente, pues el camino que tomes definirá quién eres. Kale miró los portales, su mente dividida entre el miedo y la determinación. Antes de que pudiera decidir, el Voranit habló en su mente. Recuerda, Kale, no estás solo. Pero el camino que tomes será tuyo y solo tuyo. Kale respiró hondo, dio un paso hacia adelante, y eligió uno de los portales, el que brillaba con un resplandor dorado. Al cruzarlo, el mundo a su alrededor se desvaneció, y se encontró en un vasto desierto de arena negra bajo un cielo lleno de estrellas. Pero no estaba solo. Una figura familiar lo esperaba en la distancia, y al acercarse, Kale se dio cuenta de que era el mismo, pero diferente, una versión de sí mismo marcada por cicatrices y una mirada oscura. ¿Quién eres?, preguntó Kale, con la voz temblorosa. Soy lo que podría ser, respondió la figura. O lo que temes convertirte. La primera prueba había comenzado. Kale se encontró cara a cara con su reflejo distorsionado, una versión de sí mismo que parecía haber sido tallada por la desesperación y la rabia. La arena negra bajo sus pies emitía un calor sofocante, y las estrellas sobre ellos brillaban como ojos atentos, expectantes. ¿Qué significa esto?, preguntó Kale, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Soy tus dudas, tus miedos, y tus errores, respondió la figura. El Kale que podría haber sido si hubieras caído en la oscuridad que te rodea. Antes de reclamar el poder de los guardianes, debes enfrentarme, y decidir si soy parte de ti o si me dejarás atrás. Kale levantó su lanza, pero la figura rió, un sonido frío y vacío. No puedes derrotarme con fuerza, cazador. Soy más que un enemigo, soy tu sombra. Pero si no me enfrentas, nunca podrás despertar a los guardianes. La batalla no fue física. Kale sintió que su mente era arrastrada a un torbellino de recuerdos,
las decisiones que había tomado, las vidas que había quitado para sobrevivir, los momentos en que había permitido que la desesperación lo dominara. Cada imagen era un golpe a su espíritu, pero también una oportunidad para reflexionar. No soy perfecto, dijo Kale, dejando caer la lanza. He cometido errores, pero esos errores no me definen. Soy más que mis fracasos, más que mis miedos. Si debo enfrentar la oscuridad dentro de mí, lo haré, pero no cederé ante ella. La figura lo observó, su forma comenzando a desmoronarse como cenizas al viento. Entonces has pasado la primera prueba, dijo antes de desaparecer. Pero recuerda, Kale, la oscuridad nunca desaparece del todo. Aprende a vivir con ella, no a temerla. El desierto se desvaneció, y Kale se encontró de nuevo en el santuario de las almas. Los otros portales habían desaparecido, y los monolitos brillaban con una luz intensa. De ellos comenzaron a surgir los guardianes, figuras imponentes, hechas de luz y energía pura, que parecían ser ecos de un tiempo perdido. Cada uno llevaba un símbolo distinto, representando los elementos que mantenían el equilibrio del mundo. Kale, dijeron al unísono, sus voces resonando como un coro celestial, has enfrentado tu verdad y has demostrado ser digno. Pero el camino no termina aquí. Los Devoris ya están moviéndose, y solo juntos podremos enfrentarlos. Tú serás nuestra conexión con este mundo. Kale sintió que algo se rompía dentro de él, como si una barrera invisible hubiera caído. Una energía cálida y poderosa inundó su cuerpo mientras los guardianes le otorgaban parte de su poder. Su lanza, antes una simple herramienta de obsidiana, se transformó en un arma de luz pura, vibrante y llena de vida. El Boranit, que había estado observando en silencio, se acercó. Has hecho lo que pocos han logrado, Kale. Pero no te confundas, esto es solo el comienzo. Los Devoris no serán detenidos fácilmente, y el costo será alto. Kale asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. No estoy solo, dijo, mirando a los guardianes y al Boranit. Y mientras tenga fuerzas, lucharé por este mundo. Con los guardianes a su lado y el Boranit como su aliado, Kale salió del bosque. En el horizonte, las luces rojas de los Devoris comenzaban a teñir el cielo, anunciando el inicio de la batalla final. Aunque sabía que la victoria no estaba garantizada, Kale enfrentaba el futuro con determinación. Había encontrado su propósito, y mientras siguiera respirando, lucharía por proteger el equilibrio de Erindor. Los cielos se llenaron de sombras y luces, y el primer choque entre las fuerzas de la destrucción y la esperanza resonó por todo el planeta. Kale no solo era un cazador. Ahora era un protector, un símbolo de resistencia en un mundo al borde del abismo. Y aunque la batalla aún no terminaba, el destino de Erindor estaba en sus manos.